Buenas tardes, queridas personas que nos acompañan esta tarde. Vamos a tener una enseñanza doctrinal muy importante que todos nosotros debemos de tener presente, y esa la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Yo voy a hacer esta pequeña lectura. Es una lectura muy pequeña, muy breve, pero que nos va a dar mucha enseñanza muy profunda de uno de los temas más importantes y relevantes de la palabra de Dios, que como advertencia o enseñanza o exhortación, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tenerla presente. Es la historia del rico y Lázaro. Dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Queridas personas, amigos, hermanos que nos escuchan una vez más en este programa de Servidoctrinas, vamos a ver una de las doctrinas más tremendas de la palabra de Dios, verídica, verdadera, que es la doctrina del infierno. Aquí habla de 2 vidas. Lo voy a tratar como 2 vidas, 2 destinos, 2 decisiones. Y aquí habla de 2 vidas, 2 personajes, cada uno antagónico el uno del otro. En este caso era un hombre llamado el rico y era un hombre llamado Lázaro. Nosotros vamos a ver al rico. Primero, la palabra de Dios enseña a ese personaje, le da en primer lugar la prioridad de enseñarle como biografía de quién era, qué hacía, qué tenía. Ese hombre dice que había un hombre rico. Hablar de riquezas, precisamente una de las cosas que el ser humano busca o anhela precisamente como parte del éxito en la vida, es la riqueza. Este hombre era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía riqueza, y tanta su riqueza era que hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre que probablemente era generoso. Era una persona que vivía bien, comía bien, vestía bien. Dice la Biblia que vestía de púrpura y lino fino. La púrpura y el lino fino eran de alguna manera ciertas telas de un alto costo. Y también hacer cada día banquete con esplendidez hablaba de la mucha riqueza que tenía este hombre. Entonces él era un hombre demasiado rico y era un hombre que tenía muchos bienes materiales, pero un hombre que invitaba a las personas a sus banquetes, sus conocidos, sus allegados, sus familiares, sus seres queridos. Pero no hacía así lo mismo con las personas que estaban necesitadas o que estaban en una situación precaria o paupérrima. En este caso, el hombre llamado Lázaro. Mucha gente, queridas personas, gusta en esa clase de vida. Esa clase de vida de éxitos, de riqueza, de glamour, de lujos, de ostentosidades. Ahora, yo digo, bueno, las riquezas, Dios de alguna manera en su gracia, en su bondad, la palabra de Dios habla que había mucha gente que Dios amó, que era gente rica, como Zaqueo, como Abraham, personas que tenían, José de Arimatea, ciertos bienes materiales prominentes. Sin embargo, aquí estamos hablando de 2 vidas distintas. Este hombre era un hombre muy rico, muy bien vestido, muy bien alimentado, un hombre reconocido, un hombre popular, un hombre que estaba siendo aceptado por la sociedad. Pero vemos la otra vida, la otra cara de la moneda. Tristemente y desafortunadamente, desde un punto de vista humano, las personas dirían: pobre de Lázaro. Pero ahorita vamos a ver no solo esas 2 vidas, sino vamos a ver 2 destinos. ¿Y qué nos va a enseñar esta historia? Porque es una historia. Hay personas que lo quieren considerar como una parábola, pero es una historia, porque es una historia con un nombre específico que el Señor Jesucristo le da a ese hombre que estaba ahí tirado, echado, sentado, ahí a la puerta del banquete del hombre rico que se llamaba Lázaro.
Entonces, este hombre llamado Lázaro, en realidad era un hombre que mendigaba, era un hombre que tenía mucha pobreza, mucha necesidad, mucha hambre, mucha enfermedad. Hermano Adrián, ¿por qué lo dice? Porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que era un mendigo, era una persona que en realidad, como diría la persona en la actualidad, no tenía ni en qué caerse muerto el hombre. Pero de alguna manera este hombre tenía una vida muy dura, muy difícil, muy adversa. Pero déjeme le digo una cosa, querida persona, y ahorita voy a llegar a ese punto. Quizás usted puede decir, yo mido el éxito del ser humano con su riqueza, con su grandeza, con su fama, con su poder, con su vanagloria, con su gloria, con su glamour. Y quizás la mediocridad o el fracaso lo mido con la pobreza, con la necesidad, con la enfermedad, con la escasez, con la decrepitud. Pero déjeme le digo una cosa, a veces los pensamientos del hombre no son los mismos que los pensamientos de Dios, y esta historia nos lo va a demostrar de una manera tremenda, con el destino final que le tocó vivir a cada uno de los dos. Este hombre llamado Lázaro, un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, enfermo, con hambre, con necesidad, ansiaba, anhelaba, deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Por eso digo, este rico, a pesar de ser un rico ostentoso, un rico pudiente, era un rico que quizás invitaba a sus allegados, los trataba bien, los trataba con amabilidad, con respeto, con gracia, con atenciones. Pero a Lázaro nos enseña que lo tenía en un lugar de menosprecio, de rechazo, en una posición muy baja, en una posición de mucho desprecio, de mucho relegamiento, de mucho abandono, de mucho menosprecio. Y realmente se ve porque dice que Lázaro no tenía un lugar, una posición en las mesas. Las mesas de los orientales, queridos hermanos y queridas personas, eran unas mesas de divanes, es decir, estaban sentados al pie del piso. Y tenía una cantidad tremenda de grandes frutos, de grandes banquetes, de grandes comidas, y se invitaba a las personas a que se acercaran a la mesa para poder ser parte del banquete. Pero en este caso al pobre Lázaro no se le brindaba esa atención, ese cuidado. A veces hay mucha gente así, que puede dar todo, puede ser espléndido, generoso, entregado, atento con los que quiere, con los que ama, con los que conoce, pero aquellos que no conoce los desprecia, los rechaza, los mira de lejos. No debe de ser así, nunca debería de ser así. Sin embargo, este hombre llamado Lázaro estaba ahí, pues en cierta manera enfermo, lleno de llagas, una enfermedad probablemente mortal, una enfermedad dolorosa, una enfermedad quizás demasiado comezón en su piel, en su cuerpo, muchas llagas, mucha enfermedad alrededor de él. Pero él, aún dice la Biblia que venían los perros, venían a él y le lamían las llagas. Es decir, los perros, al ver supurar de su cuerpo esa sangre o pus, venían los perros y pues se acercaban a darle una lamida. Y esa lamida, las llagas, pues los perros, por su estado de instinto animal, que los lleva a tratar de curarse sus heridas a través de lamerse su cuerpo, así trataban de darle y brindarle mejor los perros una atención, un cuidado a este pobre hombre llamado Lázaro. Podría decir la gente, bueno, hermano Adrián, no se imagina cuánta gente hay que sufre, que llora, que tiene necesidad, que tiene escasez, que tiene enfermedad. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Y qué pasa con el Señor? Mire, querida persona, querido hermano, amigo que me está escuchando, puede haber mucha necesidad, puede haber mucho dolor en esta vida, pero déjeme le doy una noticia. La Biblia en este pasaje nos enseña que la vida no solo termina con esta vida física. Esta vida física que pasaba tanto el rico como Lázaro iba a ser una vida temporal. Sí, dos vidas distintas, dos vidas de lo que el hombre le llamaría éxito, el hombre le llamaría fracaso, el hombre le llamaría triunfo, el hombre le llamaría mediocridad. Pero déjeme le digo una cosa, el que da la última palabra y el que determina el último veredicto de las personas, ese es nuestro Dios. Porque hay dos destinos. Al final de cuentas, la Biblia enseña que los dos personajes de estas dos vidas murieron, fenecieron, fallecieron, acabaron. Porque la vida así es, querida persona, querido hermano, querido amigo. La vida es corta, la vida es temporal, la vida es terrenal, la vida acaba en cualquier momento. Aún por mucha riqueza, aún por un muy buen comer, aún por muy buen gastar en lujos, al final de cuentas, el hombre rico murió. Porque así está establecido, como lo comenté aquella otra vez. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la Biblia que aconteció luego que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Fíjese nada más. Vimos dos vidas. Una vida que el hombre llamaría triunfo, éxito, logro, alcance, metas cumplidas. La otra vida, una vida de decir mediocre, fracasado, persona decrépita. Sin embargo, dice la palabra de Dios que esas dos vidas tuvieron dos destinos totalmente diferentes. Esos dos destinos, la Biblia lo enseña, que uno fue el lugar de los benditos, o el seno de Abraham, o le llamaríamos la gloria de Dios, o el cielo, desde un punto de vista de entenderlo de una manera más práctica. Y la otra se llamaba el Hades, o el infierno, o el lugar de los tormentos. Dice que murió el mendigo. Y cuando él muere, dice la palabra de Dios que vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Fíjese nada más qué maravilla, qué bendición, qué destino tan glorioso. Ese hombre que sufrió, ese hombre que padeció, ese hombre que se enfermaba, ese hombre que tenía hambre, se había acabado su hambre, su necesidad, su dolor, su tristeza, su mendiguez. Y ahora se convertía en un tremendo príncipe de Dios, en un lugar bendito, glorioso, maravilloso, excelso, que era la gloria de Dios. Y Dios envió una comitiva de mensajeros para ir por su alma. Fíjese bien, porque la Biblia lo enseña claramente que este hombre al morir, su alma fue desprendida de su cuerpo, porque así es, mi amado hermano. El alma del hombre se desprende y su espíritu del cuerpo del hombre y va o a la presencia de Dios, en lugar de los benditos, o a la condenación eterna del Hades o del infierno. Ese era un destino glorioso de este hombre. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también dice que murió el rico, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y se dio cuenta que estaba en tormento. Qué triste. Yo puedo decir una cosa, una persona puede decir, bueno, pues yo tengo todo en la vida, estudio, capacitación, logro, trabajo, metas, objetivos cumplidos, riqueza, me he visto bien, voy de vacaciones, estoy en los mejores países, hago una agenda para viajar, uso mis pasaportes, mi visa. Pero ¿de qué le sirve al hombre, como dijo el Señor Jesucristo, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre eso? Si puede vivir aquí, ¿cuánto? 50, 70, 90, 100 años. Pero si al final su destino final es la condenación del infierno, sería un gran o el más grande de los fracasos. Y todo lo que haya logrado en la tierra es nada y sería basura. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a aquel hombre que no tuvo nada, pero que tuvo todo. ¿Por qué me dice que tuvo todo, hermano Adrián? Porque el Lázaro tuvo a Dios, y tener a Dios es tenerlo todo. Tenerlo a Dios es estar saciado, completo, lleno absolutamente. Y Lázaro sabía que su destino final era la presencia de Dios, así como lo enseña la Biblia. Y el rico, cuando se dio cuenta, cuando despertó, cuando su alma no fue llevada a la gloria de Dios, sino fue llevado a un destino distinto, que era el destino de la condenación. Y dice la palabra de Dios que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, es decir, él ahora estaba, primero cuando él estaba en la tierra, veía de lo alto a lo bajo al pobre el mendigo llamado Lázaro. Ahora no, ahora Lázaro está en una posición de altura, de grandeza, de gloria, porque ahora es él el que alza sus ojos y Lázaro lo ve de arriba para abajo y él ve a Lázaro de abajo para arriba. Mire cómo cambia la vida, mire cómo cambia el destino. Mire cómo cambian las cosas. Como dice por ahí una persona, como lo han dicho el dicho, la vida es una gran rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Este hombre en la vida estaba arriba, pero ahora en la condenación o en la eternidad estaba abajo, en una posición de dolor, de tristeza, de juicio, de condenación. Y aquel hombre que estaba abajo en la tierra, ahora estaba arriba, en una posición, de un estrado, en un lugar de posición de grandeza. Dice que a un lado de uno de los más grandes personajes que la Biblia nos ha enseñado, del padre de la fe, Abraham. A un lado en el lugar de los benditos. Y dice la palabra de Dios que este hombre llegó a ese triste destino. Ahora, yo, queridas personas, quiero enseñarle que el lugar de la condenación, como el lugar de la bendición, el lugar de la gloria, el lugar del infierno, el lugar del cielo, el lugar del Hades, son lugares muy diferentes. Dice la palabra de Dios que él, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre amante, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hablé de dos vidas, rico, Lázaro. Hablé de dos destinos,
cielo, infierno, o Hades y seno de Abraham. Y hablé también, o voy a hablar ahorita, de dos decisiones de vida. ¿Por qué me dice dos decisiones, hermano Adrián? Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, queridas personas, yo quiero que lo vean, que habla que cuando este hombre estaba en ese lugar de tormento, en ese lugar de condenación, en ese lugar de dolor, ese lugar de llamas de fuego, estaba tan desesperado y angustiado que vemos que ese hombre, tanto él como Lázaro, está en un estado de conciencia, está en un estado donde pueden oír, donde pueden ver, donde pueden hablar, donde pueden gritar, donde pueden sentir. La gente dice, una persona, hermano Adrián, después de que muere en esta vida, sigue viviendo su espíritu y su alma. Así es, porque el espíritu y el alma de las personas siguen viviendo a pesar de que mueran en esta vida. Físicamente siguen viviendo eternamente, sea con Dios o lejos de la presencia de Dios, que es el infierno. Y están conscientes de todo. Dice que Abraham le responde y le dice, acuérdate, eso habla de una memoria, recuerda, haz memoria, reflexiona, que tú tuviste tus bienes en la vida, tú tuviste tus oportunidades en la vida, tú tuviste tus logros en la vida y Lázaro tuvo males. Sin embargo, aquí vemos de dos caminos, dos decisiones diferentes. El rico dijo, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero deleitarme en el placer, en el pecado, en el vicio, en la lujuria. Sin embargo, la otra decisión del hombre llamado Lázaro, pobre, necesitado, adverso, se la llevó con decir, yo quiero quizás padecer en la vida, sufrir en esta vida, confiando en Dios, creyendo que Dios es mi única esperanza de salvación y vida eterna, y voy a confiar en esa persona que me puede ayudar en esta vida y en la eternidad. Esas son dos decisiones muy distintas que tomaron cada uno de ellos. En la vida, queridas personas, uno tiene que saber tomar decisiones. Y las decisiones, o la decisión más importante en nuestras vidas, es la que le pone Dios precisamente al pueblo de Israel, que le dice, hay dos caminos. Camino de vida para que te vaya bien, o camino de muerte para que te vaya mal y que te condenes. Querida persona, Dios le da a la nación de Israel esa opción. Dios no la da a nosotros. Dios nos da en la vida, queridas personas, hermanos, amigos, una oportunidad de vida para que en esta vida le conozcamos, le amemos, le adoremos, le sirvamos con todo nuestro corazón. Y muchas gentes dicen, esto lo voy a dejar para después. Había dos hermanos maravillosos que la palabra que dentro de la historia de la iglesia se nos enseña. Esos dos hermanos tomaron dos caminos diferentes, dos caminos distintos. Uno se fue a misionero al África y el otro se fue como arquitecto e ingeniero a otra parte de los Estados Unidos. Cada uno de ellos tomó ese camino distinto. Al final, que se fue de misionero a África, murió ahí dando su vida por el Señor, entregó todo por Cristo y por su obra y por la gente. Y después, aún su corazón, tanto lo amaron los africanos que dijeron, su corazón se queda aquí en África y su cuerpo sí vayan a enterrarlo a Inglaterra. Ese hombre, de alguna manera, mi querido hermano, querida persona, querido amigo, tuvo un bien que a lo mejor dijo, me sacrifiqué por la obra de Cristo, por las personas, por las almas, por los seres humanos, sufrió, lloró, le pasaron situaciones difíciles, tuvo que enfrentarse a animales salvajes, pero sin embargo al final ese hombre murió y fue a la presencia del Señor. El otro hermano, cuando le preguntaron que quién había tomado la decisión y el camino más correcto, dijo, mi hermano la tomó. Yo tomé el camino de la riqueza, del estudio, de la capacitación, del trabajo, del éxito según el mundo, pero él tomó el camino mucho mejor y a él le fue mejor que a mí en esta vida y en la venidera. Eso es lo mismo que sucede en este pasaje, querida persona. Este pasaje nos enseña que aún en la eternidad existen sentimientos, existen emociones, existe el tacto, existe el gusto, existe la vista, los ojos, el oído, la conciencia, el recuerdo, la remembranza, todo existe. Porque Abraham, estando allá, le dijo, tú tomaste una decisión, un camino incorrecto. Él tomó una decisión, un camino correcto. Tú tuviste tus bienes, tú los malgastaste en esa vida. Él tuvo quizás bienes, pero también tuvo muchos males. Él los aprovechó en la vida, porque a pesar de sus penurias, de su hambre, de su enfermedad, de su necesidad, no renegó de Dios, confió en Dios, creyó en Dios y descansó su vida y su alma en Dios. Y ahora, este es consolado aquí y tú eres atormentado. Querida persona, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, amigo, hermano? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Qué es lo que queremos en esta vida y en la futura eternidad? Nosotros podemos ser consolados en la eternidad, consolados con una consolación eterna donde podemos disfrutar de las mieles de la eternidad por los siglos de los siglos. Quizás hay una cuestión que se dice muchas veces como cuestión de vida, de pregunta. Diría Dios dos opciones y diría el diablo dos opciones. Diría Dios,
disfruta aquí, deleítate aquí con el pecado, con el mundo, con la carne, pero pagarás después con la condenación. Y de alguna manera es cierto, pero también diría el Señor, padece aquí y sufrirás y pasarás por penurias, por situaciones, por adversidades, por pruebas, por tentaciones, pero confiarás en mí, en mi Hijo Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, pero disfrutarás después. Esa es una decisión que un ser humano tiene que tomar. La palabra de Dios nos enseña que en el infierno o en la gloria hay conciencia, hay memoria, hay todo lo que son los gustos y lo que es el sentido sensorial del ser humano, hay de todo. Y por último, yo quiero que vea usted que le dice, este es consolado aquí, tú atormentado. No se puede cambiar de lugar, porque dice, además de todo esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Yo termino, querido hermano, querida persona, querido amigo que nos está escuchando en esta tarde. Esta es una enseñanza muy seria, muy importante. Es una enseñanza, una doctrina del infierno, pero también es una enseñanza evangelística, una oportunidad de decisión para su vida, de reflexión para su mente, de devoción para su alma. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Algo muy sencillo, algo muy claro y muy sencillo. Este hombre nos enseña que en el lugar de tormento estaba preocupado, estaba angustiado y ansioso, porque él sabía tener un recuerdo de que había dejado en la tierra a 5 hermanos, quizás mayores, quizás menores, quizás medianos a él, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero lo que sí es que él aclara y dice, yo no quiero. Este lugar es tan atormentante, es tan doloroso, es tan duro, es tan adverso, es tan crítico, que aunque yo amo a mi familia, porque lo que más el ser humano puede amar en la vida, querida persona, aparte de Dios, es a la familia. Porque al quien tenemos, aparte de Dios, en medio de la vida, de adversidades, de luchas, de tempestades, de pruebas, es a la familia, es el hogar, es nuestros seres queridos, es nuestros seres allegados. Ellos son a la gente a la que más nosotros amamos y queremos, deseamos y anhelamos lo mejor para ellos. Este hombre deseaba misericordia. Esa misericordia la tenía que pedir en vida, no la tenía que pedir después de que había pasado el umbral de la muerte. Y este hombre no solo pedía misericordia tardía, sino quizás está pidiendo algo que todavía hay oportunidad. Esa oportunidad es que su familia, sus hermanos, sus seres queridos de la casa de su padre pudieran obtener la salvación, pudieran ser consolados y estar con Lázaro en vez de con él. Esa es una forma maravillosa de desprendimiento, de sacrificio, de no egoísmo. Y qué bueno, pero eso se hace en vida. Eso se hace en esta vida. Desear que los que amamos, al igual que nosotros mismos, podamos estar en el lugar de los benditos. Que a los que queremos tanto pudieran estar en el lugar de la eternidad con Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia, querida persona y querido hermano? Que este hombre pedía encarecidamente una oración, fíjese, una petición, una súplica en el mismo infierno a Abraham. Abraham era el padre de la fe. Abraham es el padre de los creyentes. En realidad nosotros, mi querido hermano, mi querida persona, somos salvos. Déjeme le digo cómo. ¿Cómo Abraham llegará a ser nuestro padre? Así como él le llamaba padre Abraham porque era de nacionalidad judía, en el sentido de sangre judía. Pero él no podía llamarle padre Abraham desde el sentido de vista espiritual. ¿Por qué? Porque él nunca quiso poner su fe y su confianza en el único sacrificio que puede salvar, perdonar y dar vida eterna, y ese se llama Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Y para que uno pueda decir, tener esa garantía de ser hijo de Dios o de decir padre Abraham de una manera espiritual correcta, de descendientes de Abraham por la fe, como unos creyentes que por la fe creemos y confiamos en la salvación que Dios da, es solamente cuando por la fe confiamos en Jesucristo. Así es como nos convertimos o como Dios nos da la gracia de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hacer, hermano? Confiar en Cristo, arrepentidos, confiar en que Cristo es nuestra única esperanza de salvación y de vida eterna. La palabra de Dios nos enseña una cosa tremenda, queridas personas y amigos que nos escuchan. Este hombre le dijo, mira, yo quiero que vayan y testifiquen a mi casa, que toquen a la casa. Padre Abraham, yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham termina diciendo,
a Moisés y a los profetas oigan. ¿Qué representaba Moisés y los profetas? Representaba la palabra de Dios, representaba el Pentateuco, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los profetas representaban reyes, salmos, etcétera, lo que eran los escritos del Antiguo Testamento. Es decir, ¿a dónde hay que ir, hermano y querida persona? A la palabra de Dios. Si hay un recurso que nos puede ayudar para evitar ir a un lugar de tormento, es la palabra de Dios, que nos va a llevar a toda verdad a través de su Espíritu Santo y que nos va a llevar a la persona de Cristo. Abraham le contesta y le dice a Moisés y a los profetas: óigalos, no, padre, si fuera alguien de los muertos, si alguien resucita, si alguien aparece, si hay un aparecido que llegue a él, quizás le puede dar un mensaje del más allá y de la ultratumba. Y le dijo: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levantare de entre los muertos. Hay uno que se levantó entre los muertos, querida persona. Hay uno que vino del más allá y que se levantó y resucitó al tercer día. Y ese es Jesucristo. Él es el que nos enseña y nos advierte que hay vida después de la muerte. Por eso lo que más quiere Él, que vino de entre los muertos, es su salvación. ¿Qué hay que hacer, hermano Adrián? Persuadirnos. Ya vino alguien, que es Cristo, hay que confiar en Él, como nuestro Señor y único Salvador. ¿Y dónde puede tener la autoridad la persona? En la palabra de Dios. Creámosle a la Biblia, creámosle a la palabra de Dios. Usted dirá: este es un pasaje corto, pero es un pasaje muy fuerte, muy directo, muy drástico, muy duro. No, simplemente es un pasaje real que nos advierte de la necesidad que tenemos de poder evitar ir a ese lugar de condenación y que solo Cristo nos puede brindar esa salvación. Él que vino de entre los muertos, y su palabra, que es verdad, nos llevará a toda verdad. Dios los bendiga, queridas personas, amigos y hermanos. Les invitamos a que nos sigan viendo con el programa Servidoctrinas. Denos un like y los esperamos la próxima enseñanza y doctrina. Gracias.